pues como siempre repetimos lo mismo, pero siempre contentos y con ese ánimo, ese entusiasmo de entrar en otro diálogo divino. Este es el número 15 y bueno, así como en el diálogo anterior quedó pendiente hablar de un tema, bueno, pues ya lo estamos esperando. Y el tema que quedó en promesa para este diálogo fue el hablar justamente sobre una diferencia. A ver, en los escritos de Luisa se habla mucho de la divina voluntad obrante en la criatura, Así de, es. ¿sí? Y ¿Sí? también se menciona el reino del divino querer. Incluso Luisa llega a decirle a Jesús, todo, todo mi obrar, o sea, mis pequeñas penas, mis oraciones, mi latido, todo cuanto puedo y tengo, unido a todo lo que tú eres. Le está diciendo todo dentro de tu querer. O sea, también se menciona el reino del divino querer. Y también muchas veces leemos cuando se habla del fiat, sobre todo el fiat supremo. Entonces, bueno, aquí esperamos que nos hable sobre esa diferencia que hay entre cada uno de esos tres para que nos quede claro. ¿Cómo ves, Salvador? Pues bien, mira, vamos a retomar un poquito lo que habíamos medio dicho en el programa pasado, ¿te acuerdas? Sí, Entonces, son tres palabras, Guille, que aparentemente en el principio se pueden confundir y también la apariencia de que Jesús las usa indistintamente, o sea, la voluntad, el querer y el fiat. Es el reino de la divina voluntad obrante, debes vivir en el reino de mi querer, el reino de mi fiat se debe extender. Entonces, como que podríamos decir que como que se refiere a lo mismo. Sin embargo, y aquí es donde entra un poco la dificultad, vamos a tratar de darle su valor a cada una de estas palabras para poderlo entender. Yo empezaría, Guille, con esto. Vamos a tratar de ver un poquito a la Trinidad para tener un símil de lo que estamos hablando. Hay un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas individuales cada una, pero que comparten la misma vida divina, comparten al Dios verdadero. Entonces, el Padre, por ejemplo, no es el Hijo. Sin embargo, el Hijo y el Padre son uno, y las obras de uno con las obras del otro podríamos decir que son iguales. O sea, tanto el Padre hace o lo que el Hijo hace y el Hijo hace lo que el Padre hace. O sea, es difícil poderlo separar, aunque uno de ellos es el que toma la parte actuante. O sea, es el que él se muestra como el hacedor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y también comparte la misma vida y los mismos actos de las otras dos personas. No sé, esto a veces resulta difícil poderlo explicar, pero de alguna manera para nosotros, en uno de ellos aparece como el actor y hemos identificado al Padre con la creación, al Hijo lo hemos representado, lo hemos puesto como el hacedor de la redención
y al Espíritu Santo es el hacedor de la santificación. Aunque de alguna manera también ya habíamos hablado de que Jesús en los escritos de Luisa, él dice que cuando él creó el universo, que cuando él creó al hombre, y entonces como que parecería un error, porque luego nosotros diríamos, no, no, eso es del Padre. Bueno, sí, el Padre es el que se apropió, vamos a decirlo, la obra, pero como la obra es del Dios, no de la persona, entonces esa misma obra la comparte el Hijo y la comparte el Espíritu Santo. Sí, se logra ver la diferencia, Sí, ¿sí? Bueno, entonces comparten las obras y estaría terriblemente mal que nosotros, sabiendo esto, usáramos indistintamente los nombres de las personas. Yo no podría decir el Padre está crucificado, exacto. aunque sí está concurriendo junto con el Hijo, pero la obra es el representante de esa obra, es el Hijo. Entonces yo no puedo decir, el Espíritu Santo en la última cena dijo a sus apóstoles, no, o sea, tenemos que respetar la diferenciación de cada una de las personas en cuanto a sus obras. ¿Sí? Sí, Bueno, lo mismo pasa en esto, Guille, de la voluntad, del fiat y del, ¿cómo se llama? Del querer. Así es. La voluntad, Guille, se pone como representación del Padre. Incluso cuando Jesús le dice a Luisa que dotó al hombre con tres potencias, ¿te acuerdas? sí, Con voluntad donde refulge el Padre. Entonces, vamos a respetar esta parte de Jesús, o sea, esas palabras. El Padre está fungiendo como el poseedor de la voluntad, el que pone en movimiento a esa voluntad. Y ya sabemos que la voluntad de Dios es el motor que mueve todos los atributos de Dios. sí, Por lo tanto, la voluntad es el motor de la vida divina. Es aquella que unida a la inteligencia divina, que es un atributo, decide qué hacer, cómo hacerlo, y la voluntad pone en movimiento todo lo que la inteligencia divina planeó. ¿Sí? Bueno. sí, Entonces creo que en ese punto no hay tanto problema en saber de qué se trata cuando hablamos de la voluntad. Ya sabemos que la voluntad es el motor que pone en movimiento a todos los atributos divinos. Y siguiendo las palabras de Jesús, donde dice que su vida divina son todos sus atributos unidos juntos y movidos por su voluntad. Así que podríamos decir que la voluntad divina o la podríamos equiparar a la vida divina. exacto. Entonces, cuando hablamos de que la divina voluntad quiere venir a hacer vida en nosotros, lo podemos entender fácilmente y decir, bueno, es que la divina voluntad quiere volverse el motor de toda mi vida, de todo lo que yo soy, y
si es así, si ahora es la divina voluntad la que me mueve a mí, fácilmente puedo entender que mis actos ya no son actos humanos normales, finitos, pequeños, limitados, sino que ahora son actos de la divina voluntad donde no se está moviendo los atributos ni las características humanas, sino que la divina voluntad mueve los atributos divinos a través del acto de la criatura. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, cuando Jesús habla del reino de su voluntad, eso es lo que está diciendo, que es la divina voluntad haciendo vida en cada una de las personas y produciendo actos divinos, pero a través de la persona, a través de la vida de la persona, del cuerpo de la persona. La divina voluntad que genera un latido de corazón es un latido divino, es un latido que se puede decir un acto divino completo. ¿De acuerdo? Bueno, sí, ahora, forzosamente tenemos que entender, como ya lo habíamos también platicado en algunos programas, que la vida se va formando a través de los actos. Y habíamos dicho que lo que somos nosotros, o sea, todo lo que nosotros tenemos como propio, ha sido formado a través de todos los actos de nuestra vida. O sea, tú eres, Guille, lo que eres por todos los actos que has ido acumulando a través desde que fuiste engendrada hasta el día de hoy. sí, Y todavía la Guillermina Álvarez, la real, la verdadera, todavía no está completa. Le faltan actos que ir agregando a través de tu vida, lo que vivas todavía, para llegar a completar a la verdadera Guillermina. Así que sí, nosotros estamos en un proceso de formación, ¿de acuerdo? sí, Y esa es como lo que conforma mi vida. Bueno, nosotros vivimos en el tiempo, Guille. Por lo tanto, estamos sujetos a una sucesión de tiempo, de minutos, de segundos, de horas, de días, de años, en los cuales nuestra voluntad, que es muy limitada, va a ir haciendo actos, 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 que se van a ir agregando a nosotros. Entonces, cada vez que hablemos de vida humana, no la podemos separar de los actos humanos. Como que son dos realidades que están fundidas. A la hora que yo digo mi vida, lo que estoy diciendo es todos los actos generados por mi voluntad han dado como consecuencia lo que yo soy ahorita. Bueno, sí, en Dios es exactamente igual. Su vida, que ya dijimos, todos los atributos divinos juntos, movidos por la divina voluntad, se conforma con todo lo que Dios hace. Entonces, Dios, hay que recordarlo, no vive en el tiempo. Dios no está sujeto a una sucesión de minutos, ni de años, ni de días, sino Dios vive en la eternidad. Ahora, ¿qué es la eternidad? La eternidad es tener
todo, todo, todo lo que ese ser es capaz de hacer, tenerlo todo hecho desde siempre, no ir agregando actos nuevos, porque si se le agregaran actos nuevos, tendría que primero vivir en el tiempo, y entonces Dios estaría sujeto a algo externo a él, que sería lo que marcara el tiempo. Entonces Dios ya no sería Dios. Entonces para Dios no hay tiempo. Y para Dios, por lo tanto, no puede haber sucesión de actos. Porque si Dios pudiera o tuviera que hacer un nuevo acto, en el momento en el que se le agrega el nuevo acto, en ese momento sería un Dios más completo que el Dios anterior. Lo estaríamos equiparando a nosotros. Entonces esto definitivamente es absurdo, es imposible. Dios es, Dios está completo desde siempre. No hay sucesión de actos. Todos los actos los tiene junto al mismo tiempo. Por eso es que hablamos del acto único de Dios, o sea, un solo acto que encierra todos los actos posibles que Dios puede hacer. ¿Y cuáles son estos actos de Dios, Guille? Bueno, aquí hay que diferenciar en la vida de Dios ad intra, o sea, en Él, en su Trinidad, y que son la generación eterna del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. O sea, eso es lo que conforma el acto único de Dios en el adintra. Ahora, en el adextra, o sea, en lo que ya no está dentro de la Trinidad, hay tres obras que son la creación, la redención y la santificación. ¿De acuerdo? Sí. Que aunque son obras que estas sí aparentemente están sujetas al tiempo y que lo que va a suceder mañana aparentemente no existe hoy, para Dios en su adintra ya está hecho, ya está realizado. ¿De acuerdo? Sí. Por eso es que decimos que a Dios no se le puede agregar nada, porque ya lo tiene todo. Dios ya sabe si Guillermina o Salvador se van a salvar o se van a condenar. Dios ya sabe qué grado de vida divina o de vida de santidad humana podemos alcanzar. Dios ya tiene el pago justo que Él requería de cada uno de nosotros. ¿En dónde tendrá todo esto, Guille? Pues en su acto único, en su vida. En su acto único, pero lo tiene en su Hijo. Ah, ya. O Sí. sea, el Padre en el momento de generar, cuando genera al Hijo, le pone todo lo que quería tener a una Guillermina, que sacó de sí mismo la vida divina que él quería que Guillermina viviera. Sí. Y el Hijo acepta eso que le da el Padre como herencia y como trabajo, porque ahora es el Hijo el que tiene que retribuirle al Padre por todo lo que el Padre sacó. Entonces el Hijo tiene que vivir la vida de Guillermina para poder darle al Padre la gloria que requería por todo lo que había sacado de sí. Por eso es que Dios ya tiene todo completo en el Hijo.
¿sí? Y esto sí, concuerda perfectamente con aquellas palabras de la Escritura, donde dice que todo fue creado por Él, en Él, ¿sí? Que Él es el primogénito de todas las criaturas, sí, que en Él están todas, fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, ¿sí? Entonces, en el verbo, en el verbo es en donde estamos creados todos, donde está todas las obras de Dios en el adextra, y el verbo corresponde al Padre con esto. Entonces ya tenemos dos cosas diferentes. No sé si se entiende lo que he querido decir. Ya tenemos a la voluntad como el motor, sí, como la vida divina. Ahora, esa vida divina quiere tener algo fuera de ella, quiere tener una vida divina fuera de la Trinidad, fuera de la Dintra. Y el que lleva a cabo esa acción, ¿quién fue, Guille? pues el verbo, El verbo. El verbo, ¿qué es un verbo? Es una palabra, bueno, es una palabra y el verbo significa acción. Entonces, el verbo es el que hace, es el hacedor de todas las cosas que el Padre quería o que la vida divina quería, la voluntad divina. ¿De acuerdo? sí, ¿Sí? sí, Bueno, entonces ya tenemos dos actores. El actor de la voluntad, que es el que mueve todo, el que provee todo, el que da la idea, el que da la materia prima, el que da todo. Y ya tenemos al que toma todo eso y lo lleva a cabo. ¿Sí? Bueno, ¿qué faltaría? Faltaría el acto hecho. Porque Guillermina en el verbo ya está con la vida que dio, que el Padre pensó y quiso tener de Guillermina. ¿Qué altura debería de tener Guillermina? Solo Dios lo sabe. sí, ¿Qué altura logró Guillermina en el verbo? Logró el 100%. Por lo tanto, el Padre tiene el 100% de lo que pensó de Guillermina, lo está recibiendo, pero de su verbo. ¿Qué falta? pues lo que a mí me toca, Lo que a ya, ti te toca en el tiempo, ya como persona. sí, Bueno, eso, eso que a ti te toca hacer, eso le corresponde transmitirlo, o sea, lo que el Padre y el Hijo hicieron, ahora se requiere de alguien que lo transmita. Y ese alguien que lo transmite es el Espíritu Santo, la procedencia del Espíritu Santo. La acción del Padre, la acción del Hijo se transmiten a Guillermina por medio del Espíritu Santo. Y entonces ahora sí, ya tenemos completo nuestro cuadro. El Padre, la divina voluntad, el Hijo es el hacedor que en Luisa, en los escritos de Luisa, se equipara al fiat. El fiat es el hacedor de todas las obras de Dios. ¿De acuerdo? sí, Y el querer divino, es el acto completo de el acto ya realizado. Entonces, el acto realizado ya está en el verbo, pero falta la parte de Guillermina. Entonces, Guillermina
puede acceder a ese punto, puede unirse a ese acto de Dios a través de la comunicación que el Espíritu Santo haga a Guillermina y de lo que Guillermina acepte o no acepte de lo que se le está siendo transmitido. Así es. ¿Sí? Sí, Entonces ya tenemos las tres palabras: voluntad, fiat y el querer. El querer es el acto cumplido, el acto completo. ¿Sí? sí. Entonces, la, Vale, perdón que menciones qué significa el fiat para quienes escuchen que no tengan familiaridad con esta palabra. es que ahí bueno, hágase, Hágase. hágase. Pero este significado parece como una orden. Sí, Y estamos hablando de que el fiat en sí mismo es el que lleva a cabo la orden. o sea, sea hecho. Bueno, se ha hecho, hágase. Ahorita lo importante es el que se nos quede en la mente que el fiat es el hacedor Sí, de lo que la voluntad quiso. ¿De acuerdo? Y entonces, entre la voluntad y el fiat queda el acto único de Dios. ¿De acuerdo? Es un acto completo, cumplido de Dios, para Dios, para Dios. así es. Ahora, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y que es el que une, el que reúne en sí mismo el acto del Padre y el acto del Hijo, es el encargado de transmitir todo eso que el Hijo hizo, el Fiat hizo, ahora lo va a transmitir a la criatura, si la criatura así lo acepta. Por eso es que es la obra de la santificación. ¿Por qué? Porque toma todo lo que el Padre deseó y sacó de sí, toma todo lo que el Hijo hizo, o sea, con eso que el Padre dio, y lo pone a disposición de la criatura para que ella se santifique o se divinice. ¿De acuerdo? Y por medio de eso es que la criatura puede unirse al acto divino, al acto único de Dios. Entonces, la vida divina, Guille, bueno, ya sabemos qué es, y está conformada por el acto único de Dios, que es un acto único, pero al igual que la Trinidad, que es un Dios único en tres personas, el acto único tiene tres actores: el actor del Padre, el actor del Hijo y el actor del Espíritu Santo. Y entre los tres se conforma el acto que, que tiene como, que la vida divina tiene como acto. No sé si me expliqué, porque ahorita como que me enredé un poco más de lo acostumbrado. O ¿Sí sea, queda? O sea, es un acto triple sí, donde las tres personas ponen cada uno su participación sí, y forma el acto único de Dios. ¿De acuerdo? sí, Entonces, el querer divino es el acto único de Dios, o sea, todos los actos
de Dios. Igual que nosotros tenemos nuestro querer, o sea que son nuestros actos que hemos ido acumulando a través de nuestra vida y que es lo que forma realmente mi vida. ¿Sí? Sí, Imaginémonos por un instante, nada más, déjame poner un ejemplo así. Una semilla, una semilla no sé, de pera. Plantamos esta semilla y crece un árbol, ¿sí? Y un árbol que nos va a dar peras. Qué raro, ¿verdad? Que un peral de peras. Pero lo quiero poner por esto. La, la parte externa del árbol no es, no es autónoma. Tiene algo en su interior que lo hace ser peral. O sea, ese árbol no nos va a dar un durazno, sí, nos va a dar peras. ¿Por qué? Porque dentro de ese árbol corre algo que podríamos llamar su vida genética. O sea, ¿qué es lo que lo hace ser pera? De la misma manera, y bueno, y los frutos van a ser peras. Nosotros, lo que se ve, mi cuerpo, mi naturaleza física, es como el tronco, las ramas, las hojas, pero por dentro corre una vida que me va a hacer dar frutos humanos, que es mi voluntad humana. Dios es otro árbol que tiene por dentro una voluntad divina que lo va a hacer dar frutos divinos. ¿Sí? sí, Bueno, cuando decimos que Dios quiere ponerse que como vida nuestra, es, imagínate, el tronco del peral que se le pudiera de alguna manera inyectar los genes del maíz. ¿Qué nos daría? Veríamos por fuera un árbol que parece peras, bueno, parece peral, pero colgando en vez de peras estarían mazorcas. sí, ¿Sí se entiende? sí, por supuesto. Ah, bueno. Entonces, probablemente con esto tengamos ya una idea de lo que quiere decir el acto, el querer. El querer es el resultado de esas dos partes, tanto del árbol por fuera como de la vida que corre por dentro. Entonces, cuando hablamos del reino de la divina voluntad, estamos hablando de la inserción en nuestro árbol de los genes de la vida divina. Y entonces, en vez de que cuelguen peras, o sea, actos humanos, van a colgar mazorcas, actos divinos. Los divinos, frutos divinos. Sí, pero ahorita vamos a ponerle actos o el Sí, querer. ¿Sí se entendió? Bueno, sí, le dice Jesús a Luisa que el que le habla de la divina voluntad es Él, porque Él es la vida de su voluntad. Entonces, el que puede hacerme ese injerto es Jesús, el Verbo eterno. Por lo tanto, Jesús es el que lleva a cabo la obra. ¿De acuerdo? sí, Bueno,
quiero hacer un pequeño paréntesis, Guille. Eh, ¿Cómo lo ves hasta ahorita? Muy claro, ¿De veras? sí, claro y sobre todo interesante y muy provechoso. Bueno, por esto, mira. Porque es... ahorita vienen, bueno, quiero poner varios frases de los capítulos de Luisa, donde queda muy bien marcado, sobre todo el fiat. Sí, O sea, que el fiat es el hacedor de todas las cosas. Y luego iremos viendo lo de la voluntad y lo del querer. Pero hay algo importantísimo. Una vida, Guille, no se puede desarrollar sin sus actos. sí, ¿De acuerdo? sí, Cuando Dios nos dice, cuando Jesús nos dice que su voluntad quiere desarrollar su vida en nosotros, y como que lo entendemos relativamente fácil. Pero luego, por ejemplo, le dice a Luisa, sé cómo podría mi voluntad desarrollar su vida en ti si no vives en el querer divino. Y ahí como que ya se complicó un poquito más. Y esta frase la quiero poner así para marcar la diferencia que existe entre voluntad y querer. ¿Cómo puede desarrollar la vida, su vida en ti, si tú no vives inmersa en su querer? Siguiendo más o menos el desarrollo que hemos ido poniendo, el querer es el acto y el conjunto de actos es lo que conforma nuestra vida. sí, Entonces la vida divina se forma, se, eh, pues bueno, se forma con los actos divinos, generación y procedencia eternas en el adintra, y ahí mismo el adextra, que sería la creación, la redención y la santificación. Esa es la vida divina. Eso es inseparable de Dios. Yo no me puedo imaginar, no puedo concebir una vida divina sin estos actos. ¿De acuerdo? sí, Entonces, cuando Jesús le dice a Luisa que cómo podría su voluntad desarrollar su vida en ella, si ella no vive en su querer, lo primero es lo que ya dije, ya hay una diferencia marcada entre voluntad, vida y querer. Imagínate que se desarrolla la vida divina en Luisa, pero sin el querer de Dios, sin el querer divino, sin los actos divinos. ¿Qué sería? ¿Se podría hacer? no, ¿Por qué? porque pues es necesario, bueno, a ver si yo lo estoy comprendiendo. Pues Luisa está creada, ¿no? Sí, Luisa tiene su vida porque ya es criatura de Dios, ya es redimida, conoce al Verbo encarnado y con toda esa información que ahora Jesús le va dando sobre su propia vida, Luisa tiene que querer uniformarse a la vida de Jesús, ¿sí? bueno, sí, Para poder dejar que Dios desarrolle su vida en ella. así es. Pero sobre todo, Guille, esto, imagínate por un instante que la vida divina llega a Luisa o llega a ti o llega a cualquier persona, pero llega sin sus actos.
¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué clase de vida divina tendría esa persona sin los actos, sin los bueno, actos? tendría algo vacío, una vida por empezar. Una vida por empezar. O sea, sería toda una voluntad divina con todos los atributos divinos, pero que no tendría ningún acto hecho. Tendría que empezar a hacer otra vez sus actos. Por lo tanto, ya no sería el desarrollo de la vida de Dios en la criatura, sino sería desarrollar a un nuevo Dios en la criatura. ¿De acuerdo? Lo Sí, cual resulta absurdo. O sea, no es posible pensarlo así. Entonces, la vida divina va junto, pegado, unido al querer divino, al acto divino. Por eso es que es muy difícil poderlos diferenciar uno del otro. Sin embargo, no es lo mismo la voluntad que el acto. ¿De acuerdo? sí, Aunque ya juntos, otra vez vuelvo a mi ejemplo, al árbol, al peral, me resulta casi imposible separar lo que es la parte física, el desarrollo del árbol, de lo que corre en su interior, dándole vida de peral, aunque sabemos que son dos cosas que no las puedo equiparar. Igual que no puedo equiparar al Padre y al Hijo, o sea, a Dios Padre de Dios Hijo. Son dos personas distintas. ¿De acuerdo? sí, con dos obras distintas. Así es. Entonces, con esto creo que podríamos ya dar por sentado el hecho de que el querer divino es el acto completo de Dios, el fiat divino es el hacedor, el encargado de llevar a cabo la obra, y la voluntad es el motor y el proveedor de todo lo necesario para esta obra. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, ahora vamos a leer, Guille, algunos, te digo, frases nada más sí, sobre esto. Principiamos con el fiat, que es quizá el más difícil de poderlo entender, aunque con el ejemplo de la Trinidad queda muy claro que el que hace todo lo que el Padre quiso es el Hijo. sí, O sea, eso que, bueno, cuando menos yo lo veo muy claro. El Padre es el que piensa, el Padre es el que desea, el Padre es el que provee la materia prima, el Padre es todo, pero el que lo lleva a cabo es el Hijo, porque es el que retribuye. sí, ¿Sí? Bueno, sí, sí, entonces le dice a Luisa en alguna ocasión, le dice, el fiat formó todo el universo y en el fiat la divinidad hizo alarde de su amor hacia el hombre. El fiat formó la redención, tanto que en cada cosa que hizo el Verbo eterno está el fiat, que haciéndole corona le da vida. Entonces el fiat formó todo el universo. El fiat formó la redención. ¿De acuerdo? En otra ocasión le dice, en el te amo, el Padre Celestial me generó y en el te amo procedió el Espíritu Santo. En el te amo, el fiat eterno hizo toda la creación. ¿De acuerdo? En el te amo, el fiat eterno hizo toda la creación. Luego,
Dice, era derecho de mi fiat divino que el hombre viviese solo y siempre de voluntad divina. ¿Qué cosa no había hecho por él? Lo llamó de la nada, lo formó, le dio el ser y le dio doble vida, la vida del hombre y la de mi divina voluntad, para llevarlo siempre estrechado en sus brazos creadores, para conservarlo bello, fresco, feliz como lo había creado. En este párrafo, Guille, hay dos cosas importantísimas. Primero, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, el fiat es el hacedor de las cosas, ¿eh? Sí, Pero, sobre todo esto, ese fiat lo llamó de la nada, lo formó, le dio el ser y le dio doble vida, la vida del hombre y la de mi divina voluntad. Ahí ya se está diferenciando el fiat de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Porque el mismo fiat es el que está dando la vida de la divina voluntad. Sería medio ilógico pensar que fuera lo mismo. sí, ¿Sí, sí, sí se entiende lo que quiero decir? sí, sí, sí. Bueno, entonces, como que de alguna manera estamos ya yendo poco a poquito encontrando frases que nos van haciendo, marcando la diferencia. Luego dice, verbo significa palabra y nuestra palabra es el fiat, que como en la creación dijo y creó, así en la redención quiso y se encarnó. Era su seno vacío que reclamaba a este hijo que con tanta crueldad se había arrancado. Aquí lo importante es, verbo es palabra y su palabra es el fiat. ¿Sí? En otra parte dice, quiero hacerte saber que la obra de la creación, de la redención y la del reino de nuestro querer es todo obra de nuestro fiat supremo. Digo, creo que más claro no se puede, ¿no? O sea, y aquí ya diferencia otra cosa. En la frase anterior se marcó perfectamente que el fiat y la voluntad son diferentes. Sí, Y aquí lo está diferenciando del querer. ¿Sí te fijaste? Porque dice, sí, pequeña hija de mi eterno querer, quiero hacerte saber que la obra de la creación, de la redención y la del reino de nuestro querer, o sea, es todo obra de nuestro fiat supremo. O sea que el reino del divino querer, el reino del acto único de Dios injertado en la criatura, es obra del fiat divino. así es. Entonces queda otra vez marcada la diferencia entre fiat y querer, y hace rato entre fiat y voluntad. ¿De acuerdo? Y aquí también, o sea, porque adelante dice, Él tomó la parte obrante, o sea, el fiat divino toma la parte obrante, y las tres divinas personas tomaron la parte concurrente. O sea, esto es igual que lo que decíamos de las obras de Dios. El Padre crea, Él es el que toma la parte obrante, ¿sí? Pero la parte, el Hijo y el Espíritu Santo concurren, o sea, Sí, toman parte concurrente en esa obra. sí, La redención, la parte obrante de la redención, la toma el Hijo, pero el Padre y el Espíritu Santo no están ajenos.
concurren a esta obra de la redención. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. ¿Sí? en la santificación. Así es. Concurren tanto el Hijo como el Padre. Bueno, Por eso decimos siempre santa e indivisible Trinidad. así es. Indivisible tanto en divinidad como en obras, en vida. Sí, O sea que ya dijimos que la vida debe llevar las obras. No puede estar separada de las obras. Imagínate que ahorita a Guillermina le quitamos todas sus obras. Todo lo que Guillermina hizo, todo lo que Guillermina aprendió, todo lo que Guillermina ha desarrollado en su vida. Guillermina no sabe leer, no sabe escribir, no sabe de divina voluntad, no sabe que Dios existe. Guillermina no tiene hijos. Guillermina no tiene nada. ¿Mandé? acaba en fetito. Acaba en fetito, pero un fetito, digo, de N número de años, con X número de kilos, con una estatura de X, ¿te das cuenta de lo que estamos diciendo? Un fenómeno. Espantoso. Así es, que tendría que empezar a hacer sus actos para irse desarrollando poco a poco. ¿Llegará a ser Guillermina? Claro que no. Será lo que quieras, pero Guillermina no, aunque tenga la misma vida de Guillermina. Sí, sí, es clarísimo. Entonces, por eso es la indivisible Trinidad, indivisible en divinidad e indivisible en obras. Sí, ¿Sí? Entonces, él, o sea, el fiat divino, tomó la parte obrante y las tres divinas personas tomaron la parte concurrente, pero fue a nuestro fiat divino al que le dimos el trabajo de crear la creación, de formar la redención y de restablecer el reino de nuestra divina voluntad. Entonces, bueno, y luego abajo dice, ya casi al final dice, pero nuestra voluntad divina tomó la parte dirigente. Y aquí es otra vez una frase, una pequeña frasecita, pero que nos marca una diferencia perfecta entre esas tres palabras, voluntad, querer y fiat. Sí, sí se ha logrado ver lo que estoy tratando de decir con pues estas partes de Luisa. sí, yo pienso que sí está muy claro, muy claro. Bueno, en otro lugar dice, después de esto, estaba haciendo mi giro en los actos de la divina voluntad. Aquí creo que es perfecta ya para quitarnos la duda de que voluntad y querer es lo mismo. Fíjate lo que dice Luisa. Estaba haciendo mi giro en los actos de la divina voluntad. O sea, la divina voluntad hace sus actos y el acto queda hecho por la divina voluntad. O sea, el acto de la divina voluntad. Son dos cosas que están separadas. Guillermina no es el parpadeo que diste ahorita, pero Guillermina dio el parpadeo y ahora el parpadeo se une indivisiblemente a Guillermina. ¿Sí? Sí, Y dice, y me parecía que todas las cosas creadas me invitaban, una después de la otra, para hacerse conocer como obras del fiat omnipotente. O sea, cada cosa creada quería hacerse conocer como obra del fiat omnipotente. Ahora es la obra la que testifica que fue hecha por el fiat.
Dice, nuestro fiat divino se ha reservado el continuar la creación en virtud de su potencia creadora, que en cuanto pronuncia su fiat, crea, biloca, repite nuestra vida en medio a las criaturas. Continuación de creación más bella no puede haber. Entonces el fiat divino tiene que seguir creando, ¿sí? Y cuando la divinidad, cuando la divina voluntad pronuncia su fiat, o sea, el hágase, entonces este hágase cobra vida y crea, biloca la vida, o sea, la vida divina, que ya dijimos que es la voluntad divina, en medio de las criaturas. Y otra vez vuelve a quedar marcada la diferencia entre una y otra. No sé si nos alcanza el tiempo, yo creo que ya no. Pues quedan como 5 minutos. 3 minutos. Tres. Ay, pues así como un resumencito. Pues sí, yo creo que valdría la pena de alguna manera dejar algo dicho así. Todos, reino de la divina voluntad, es la vida divina desarrollándose, desarrollándose en las criaturas, usando ese injerto que hemos hablado de vida divina en nosotros. Y entonces lo que se va a desarrollar a través de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, ¿sí? Es el fruto divino, porque es la divina voluntad moviéndose a través de nosotros. Entonces ese es el reino de la divina voluntad obrante en la criatura. Ahora, este reino de la divina voluntad obrante en la criatura tiene que ser transmitido. Y el transmisor de esta vida divina es el fiat de Dios, es el reino del fiat. Cuando el fiat logre transmitir esto a todas las criaturas. Y esa transmisión tenemos que diferenciarla. El que transmite y lo que transmite. Lo que se transmite es a Jesús. El injerto de un Jesús obrante en nosotros, que es la única manera de tener a la divina voluntad obrante en nosotros. Y el que lo transmite es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces el fiat divino es el hacedor de todo, que eso se diferencia de el acto cumplido. ¿Y cuál será el acto cumplido? La Guillermina divina como Dios la quiso desde toda la eternidad. Ese es el acto cumplido. Y ese acto cumplido pasa a formar parte del acto único de Dios, se injerta en el acto único de Dios, conformando la misma vida divina. Entonces, el reino de la divina voluntad obrante en la criatura, que se logra a través del reino del fiat divino, que es el que transmite, el que lleva a cabo la obra de la divina voluntad en la criatura, para hacer que la criatura tenga parte en el querer divino, en el reino del divino querer, que es el reino de todos los actos divinos
juntos en el acto único de Dios. Y entonces todos los actos de la criatura se injertarán en el acto único de Dios. Y entonces ya no habrá diferencia. Lo único que estaremos haciendo es conectarnos a lo que ya estaba hecho por el Verbo eterno en el momento de la retribución al Padre. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy, muy precioso todo lo que nos has comentado en este diálogo. Y yo insisto, de mucho provecho, porque el tener claro todos estas palabras, estos conceptos que leemos tan seguido en los escritos de Luisa, pues nos va a ayudar a comprender, pues para vivir mejor esta vida que Dios quiere vivir en nosotros. O sea, nos podremos disponer mejor. Pues sí, eso es absoluto. Nos podremos disponer mejor y podremos no solo disponernos, sino entender mejor lo que está sucediendo Eso. para tenerlo más, no sé, o sea, no puedo decir más claro, sino darle el valor justo a lo que estamos haciendo. Cuando entendamos que el querer divino va a ser mi querer, en ese momento voy a, no digo a brincar de gusto, a explotar de gusto, porque el acto divino de Dios será mi vida. Y entonces se cumplirán las palabras de Jesús, para que sean uno como nosotros somos uno. Ellos son uno en función de vida divina y de obras divinas, de acto divino. Entonces, en esa misma medida, en esa misma manera, nosotros seremos uno con ellos, compartiendo la vida divina y al mismo tiempo compartiendo el acto divino, ese acto único de Dios. ¿De acuerdo? Y podremos decir tranquilamente que ahora nosotros formamos la parte concurrente a las obras de Dios. Igual que el Padre concurre con su Hijo en la redención, el Hijo concurre con su Padre en la creación, el Espíritu Santo concurre con los dos y los dos concurren en la obra de la santificación. Ahora nosotros estaremos concurriendo a esas tres obras de ellos. Y no solo eso, Guille, sino que ahora los tres toman parte en mi parte obrante. Ahora ellos toman la parte concurrente en la parte obrante mía, que es mi vida cotidiana. Pero esta vida cotidiana que está insertada indisolublemente en el querer divino, conformando o formando unidad con el acto único de Dios. Ahora mi acto es acto de Dios y el acto de Dios es mi acto. Así es. Pues hay que darle ese triunfo a Dios, ¿no? De ver su gloria completa y cumplida. Con este conocimiento hay que animarnos a, pues justo a eso, a disponernos y a concederles el triunfo a Dios tan anhelado. El triunfo de su divina voluntad reinante en la criatura. Así es. Así que bueno, pues muchas gracias, Salvador, como siempre, por ti y por todos los que nos tocará escuchar esto. Y bueno, pues ya nos estaremos encontrando en el siguiente diálogo. Y
Y bueno, pues gracias, como siempre, a Dios por ti. Bueno, Guille, pues gracias a todos y hasta el próximo. Que estén muy bien. Dios nos bendice a todos. Bueno, hasta luego.